Todos los días nos encontramos con algún amigo, con un familiar y nos preguntamos tal vez, si viste esta foto, este último posteo, algo que sucedió en las redes sociales, ¿qué serie me recomendás para ver? ¿Cuál es la última peli de Netflix? De todo esto que pasa en las miles de plataformas digitales a las que estamos expuestas hoy, vamos a hablar con Carlos Scolari y de su última publicación, La Guerra de las Plataformas. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Ahí, bien, por aquí en Barcelona. ahí estábamos viendo el libro, la publicación. Mirá qué chiquitito es, ¿no? Desde el papiro al metaverso, resuelto en un par de páginas, ¿no? Sí, sí, son más de 2000 y pico de años de historia en 100 páginas en un libro pequeñito. Carlos, hablamos en tu título ya directamente lo mencionás, de la guerra de las plataformas. ¿A qué te referís? ¿Hay guerra? ¿Es una nueva guerra esta que vemos entre las plataformas digitales? Sí, sí, evidentemente ahora hay una gran lucha. Por un lado tenemos las plataformas mediáticas, digamos, las plataformas de comunicación. Es quizá la guerra más evidente, es la batalla entre Netflix, Amazon Prime, HBO y etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto en estos últimos meses que Netflix ha perdido una buena cantidad de usuarios, ahora está apostando por los videojuegos. Sí. Hay fusiones entre Discovery Max, HBO, bueno, como que ahí hay mucha movida. Pero claro, después hay otras plataformas, pensemos en las plataformas de sonido, de audio, de música. También hay conflicto, si ya nos vamos fuera de la esfera de la comunicación, hay conflicto en las plataformas de transporte, ¿no? Estas batallas históricas que tenemos entre los taxistas, los choferes de Uber, Cabify y estas empresas. O sea que no es casual que se hable de plataformización de la economía. No es solo la comunicación, muchos ámbitos de la economía, del turismo, el alquiler de casas, se han ido plataformizando y en muchos de estos ámbitos hay lío, digamos. En mi caso, yo soy un investigador de la comunicación, me interesan las batallas mediáticas y en el libro justamente lo destaco en el subtítulo, ¿no? Del papiro al metaverso. O sea que el libro cuenta historias de viejas batallas entre plataformas mediáticas. Eh, Nunca se había visto un conflicto como el actual, de la dimensión global que tiene y geopolítica también, ¿no? TikTok es una plataforma china que entró en Occidente. Carlos, yo te Pero pregunto con sí, respecto justamente a lo que son las batallas dentro de la comunicación, si hoy la lucha, porque antes, bueno, en los mismos medios tradicionales estaba el cambio de, bueno, yo compro un periódico, enciendo la TV, veo un programa, veíamos cómo la economía fluía por ahí, pero hoy la guerra y la batalla está también por esto de los suscriptores, porque muchas plataformas de las que vos mencionaste, tanto la comunicación como las otras, son gratuitas. Entonces, no sé si es tanto lo que uno aporta o paga por ellas, o si la lucha y la batalla va por otro lado. no hay nada gratis en este mundo. Uno de los modelos de negocios, obviamente, es la suscripción, pero después, bueno, otros modelos de negocios ya antiguos, por ejemplo, la venta de publicidad, ya sea a través de banners, etcétera, etcétera. Pero después tenemos el gran nuevo modelo de negocios, que es la cuestión de los datos personales, ¿no? Cada vez que nosotros entramos en una plataforma, cada vez que aceptamos participar en alguna plataforma, estamos dando nuestro consentimiento para que se utilicen nuestros datos. Hay corporaciones que más o menos respetan esos datos personales y otras que no, obviamente que no, o realmente nosotros no leemos bien las condiciones cuando aceptamos entrar en una plataforma y nuestros datos, bueno, van siendo negociados, son paquetes de información que a su vez son vendidos a otras empresas. Esto ya hace unos 15 años empezó de a poco ya a expandir y hoy podemos decir que casi todas las plataformas, en general, una buena parte de sus ingresos provienen de los datos personales. Esto es realmente nuevo, ¿no? Porque los viejos medios de comunicación competían sobre todo por nuestra atención, ¿no? Por mirar la tele o escuchar la radio, y ahí entraba el sistema publicitario tradicional, a través del spot publicitario, por ejemplo. Esos modelos todavía siguen en muchos casos, pero cada vez más en las plataformas la gran fuente de ingresos son los datos personales. Y en esta mirada por ahí de la batalla esta, de la guerra, de lo que es la comunicación, tenemos también títulos que hablan de, bueno, Mark Zuckerberg o Steve Jobs no dejan que sus hijos se acerquen a tener redes sociales o a las plataformas digitales en este mundo de que es lo peor que existe o tal vez lo más apocalíptica la mirada, y tal vez otros que dicen, no, bueno, hay que estar dentro de esto, son buenas, se pueden apropiar. ¿En dónde nos paramos nosotros desde tu libro también, desde dónde lo analizás a esta guerra?
Y yo al final del libro, bueno, mi propuesta es ir más allá de estos discursos maniqueos, ¿no? Blanco y negro, apocalípticos o totalmente optimistas. Hay que pensar más allá. En el libro hablo del concepto de populismo digital, ¿no? Las ideologías populistas que simplifican la realidad a blanco y negro, ¿no? Donald Trump dice, estaba él y estaban los otros y no había término medio, me amas o me odias. Y yo creo que, bueno, yo creo que no es un buen comienzo para pensar la gran complejidad que tiene el mundo, sobre todo la comunicación hoy. Tenemos que ir más allá de esto. Las plataformas, hay cosas que no funcionan bien, desde la cuestión a veces de la hiperexplotación de los datos personales, hasta cuestión a veces de pago de impuestos en algunos países. Las plataformas a veces tienen sede en paraísos fiscales prácticamente y no pagan muy pocos impuestos en los países donde operan. O sea, hay muchas cuestiones oscuras para trabajar, para mejorar, para legislar, porque este es otro tema, ¿no? Las plataformas empezaron a crecer en la última década y media, y no había una legislación, no estaba la legislación no estaba preparada para este tipo de estructuras empresariales multinacionales que están en la nube, ¿no? Sí. Así que hay mucho para trabajar, pero por otro lado no podemos negar que buena parte de nuestra vida social, de la educación, del trabajo, transcurre en estos entornos, ¿no? Y si no hubiera sido por las plataformas, yo no sé cómo hubiéramos llevado adelante la pandemia, ¿no? Sí. Las cuarentenas estas, donde si no hubiéramos ido a plataformas, no hubiéramos podido enseñar, aprender, seguir trabajando, seguir en contacto social con nuestras amistades. Y más allá Entonces, hay que tratar de pensar más allá de estas oposiciones. Claro, y como para un cierre, para pensar más allá de que vos plantees de que esto es una guerra y que tenemos que analizarlo más allá de estas oposiciones, ¿te volverías a la época del papiro como estudioso de la comunicación? No, yo creo que no, es mentira eso, que todo medio del pasado fue mejor. El libro empieza hablando de una de las primeras guerras, entre el papiro y el pergamino, ¿no? Eran dos materiales de escritura. El papiro crecía en Egipto, en las orillas del río el Nilo, y lo interesante es que los faraones decretaron el monopolio del papiro, no querían que se exportara el papiro, lo controlaban ellos, porque era el principal instrumento soporte para escribir, ¿no? Entonces los estados, los imperios necesitaban un material de escritura, casi como un papel, ¿no? Sí. Necesitaban ese papiro para su administración y los faraones dijeron, no, el papiro es nuestro y cuidado a producir papiro en otros lugares o a exportarlo, lo tenían muy controlado. Quizás solo a sus aliados se lo vendían. Cuando los romanos, el imperio romano invade Egipto, el emperador dice, bueno, a partir de ahora Egipto, por la eternidad, ad eternum, dicen en latín, nos tienen que dar papiro a nosotros, ¿no? O sea que vemos que siempre ha habido batallas mediáticas, conflictos, ¿no? Hoy, bueno, esto asume una dimensión global, geopolítica, pero ya había geopolítica en esto de los faraones de prohibir la venta del papiro. Está planteada ahí la primera batalla, ya la adelantó, la primera batalla que se cuenta en el libro. Muchísimas gracias, Carlos, por encender esta pequeña videollamada desde Barcelona a Córdoba. Te agradecemos muchísimo y ya sabemos Gracias que está a disposición. Te esperamos la próxima por Ciudad U. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, la guerra de las plataformas del papiro al metaverso ya lo tienen allí disponible en las librerías.